estamos de vuelta en Radio TV Noticias, ya lo habíamos anunciado. El día de hoy tenemos un invitado de lujo desde exteriores, se trata del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ex miembro de la desaparecida Corte Suprema de Justicia. Con él vamos a topar un tema. Primeramente, sería largo enumerar, digamos, la trayectoria del distinguido amigo, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Tiene una larga trayectoria, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Con él ha escrito varios libros, por cierto, su aporte al desarrollo del mundo jurídico es prácticamente muy, pero muy importante, y es por eso que es un lujo tenerlo el día de hoy. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué le pareció el equipo de Barcelona ayer? Barcelona ha dado muchas glorias al país, así que hay que estar con Barcelona en los buenos momentos y en los que no son tan buenos, así que siempre para adelante. Vamos a tener aquí el Flamengo y ojalá que el equipo de todos, porque de ser ídolo es el ídolo, así no les gusten a algunos amigos míos que son MLCistas, pero vamos a ver cómo puede remontar ese marcador. Doctor, bueno, el día de ayer conversaba con usted vía telefónica respecto de la faz, del rostro que presenta el Ecuador ante la opinión pública internacional, ante el Concierto Internacional de Naciones. Hemos hablado con el doctor Gastón Alarcón Elizalde, con el doctor Rubén Morán Sarmiento, que por cierto le hacen extensivos sus saludos, sobre el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, obviamente, ya es de conocimiento general, está por todo el país. Las Fuerzas Armadas incluso ya están saliendo a controlar este azote social que, al igual que la pandemia, nos tiene postrados. Pero aquí viene una situación. Los policías dicen de que ellos hacen su trabajo, capturan a los delincuentes, estos están ya a los 4 o 5 días, están nuevamente en circulación, y si a esto le sumamos que se torna en un constante peligro, esto de alguna manera, la inseguridad social, influiría quizá, doctor, en la seguridad jurídica, que prácticamente es lo que nos convoca a todos y es la columna vertebral, digamos, para el desarrollo de este país como nación. Muchas gracias, doctor. Gracias, reconocido con usted, don Hugo, siempre. A ver, cuando converso con usted le digo, veamos el segmento de lo que llamamos seguridad jurídica y veamos el segmento de seguridad ciudadana. El tema de seguridad jurídica, para ser muy gráfico por el tiempo, podemos decir que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para que se respeten nuestras garantías. A veces simbólicamente se dice, es el derecho en el fondo al debido proceso, lo cual significa que no haya abuso con prisión preventiva, que no haya actuaciones ilícitas para incorporar elementos de prueba, que los jueces actúen con independencia, con imparcialidad, con conocimiento, que la fiscalía no se convierta en un órgano de represión persiguiendo a personas inocentes o, en algunos casos, generando la impunidad de personas que sí debieran recibir en un momento dado la aplicación de la ley. Es decir, todo esto tendría que ver con el derecho a la seguridad jurídica. El tema de la seguridad ciudadana es mucho más amplio y afecta no solo al ciudadano que vive en el país, sino que está produciendo, como es muy cierto, un impacto incluso en nuestra economía, porque Ecuador, un país pequeño, recibe ingresos que están motivados por el turismo. Pero con razón, gobiernos como el de Estados Unidos previenen a sus connacionales diciéndoles, este momento Ecuador es un país de alto riesgo. Miren, hasta hace 2 semanas se decía que se estaba llegando en la provincia del Guayas a cerca de 800 personas muertas en actos violentos. Parece que ante probablemente el escándalo y la preocupación se ha bajado la cifra y ya yo vi el otro día los 4-4,
No, son 444, lo que fuese. El hecho cierto es que Guayaquil, donde usted y yo vivimos, y muchos de los que nos escuchan, se ha convertido penosamente en la ciudad más violenta en el Ecuador. Porque se dice que en el Ecuador más o menos son alrededor de 1.450 personas muertas por actos violentos. Pero la mayor carga está en Guayaquil. Y claro, eso afecta al ciudadano de a pie. Mire, se dice que la policía hace su trabajo, luego la policía le quiere pasar la factura a los jueces más que a la fiscalía. En este tema hay que tener la figura bien clara. Hay un órgano de control, disciplina y gobierno de la Administración de Justicia que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, en aquellos casos en que hayan actuado mal, incluso fiscales y jueces, el Consejo de la Judicatura es el órgano que tiene que imponer los correctivos, incluso para que funcione como una suerte de mecanismo de prevención para evitar hechos futuros. O sea, no es que no hay un órgano, no es que no hay autoridades de control, las hay. Si esas autoridades de control no están cumpliendo, ya es otro espacio. Ahora, en el tema, ¿cuál es el primer filtro de selectividad? Es la policía. Usted mencionaba hace un momento que el ejército incluso está pretendiendo cooperar en este tema que es lamentablemente el incremento de la criminalidad de contenido violento, que no hay que perder la óptica de que un altísimo factor desencadenante de la criminalidad violenta, de la delincuencia organizada, tiene que ver con el incremento del tráfico de drogas. Mire, solamente en este gobierno, al inicio de la administración del presidente Lazo, 8 toneladas de cocaína en el puerto. Después de unos días, 6 toneladas por cerca del Día del Padre para Turquía. Turquía, que es un gran comerciador de H y de heroína, Ecuador le envía 6 toneladas de cocaína a Turquía. Después de unos días, todo esto en Guayaquil, que esto revela el nivel de inseguridad que vive la ciudad, más que el país. En Guayaquil, en un solo lugar encaletado, 10 toneladas de cocaína. La semana pasada, tonelada y algo más en el puerto. Entonces, miren, este es un factor desencadenante de criminalidad. Y allí el principal órgano de control es la policía. La policía, en la investigación de campo que yo hago y publicaciones que se hacen aquí y afuera, hace 3 o 4 años se decía, más o menos 1.200.000 containers salen por el puerto de Guayaquil, hoy debe estar cerca del 1,5 millones. La policía solamente podía verificar la carga del 2%. Y es que esto tiene que ver muy de la mano con el tema de la violencia en las calles y la violencia carcelaria. Por eso es un tema central. Entonces, la policía dice ahora que más o menos puede verificar el control entre el 5 y el 10% de la carga. Ahora, si el año anterior el decomiso de cocaína fue de 128.4 toneladas, este año ya andamos bordeando las 110 toneladas, es decir, vamos incluso a rebasar la cifra anterior. Y mire, Ha desbordado. hace apenas 3 o 4 semanas, en operativos del ejército, en Amazonía ecuatoriana, es que ya Ecuador, primero, para preocupación, más que para vergüenza, es el principal exportador de cocaína a América Latina, porque entre el 10 y el 15% de la droga, y esto tiene que ver con la inseguridad, por supuesto que sí, entre el 10 y el 15% de la droga que se va, ¿ya?, es la que apenas se queda. O sea, por Ecuador el año pasado pasaron más de 700 toneladas de cocaína, porque una tonelada está costando en Europa 60 millones de dólares. O sea, es una criminalidad macro organizada que genera sicariato, hay ajuste de cuenta, no paga el microvendedor, matan a la familia, a un señor lo matan porque un señor de más de 70 años, un teléfono de $20 se resistió a que se lo roben, le pegan 5 o 6 tiros. Entonces, tenemos un desborde que dijo la general Tanya Varela, un tema que yo lo había comentado semanas antes. Lo ideal es que tenga que ser escaneada toda la carga del puerto. Aquí no se trata de ser
pro-nacionalistas ni mucho menos, pero tiene que haber control a los controladores. Es necesario porque hay un convenio de asistencia con el gobierno de Estados Unidos, sí. Simplemente el convenio tiene, no estoy hablando de la base de Manta, que fue un error histórico, pero ya es un hecho consumado porque la Constitución lo prohíbe. Pero bueno, no vamos por ahí. Tiene que reactivarse el convenio de asistencia que le producía la DEA a la Policía de Ecuador. Por eso dije controlar a los controladores. La DEA daba asistencia en puertos y aeropuertos. Había mucho menos droga. Entonces, ¿se puede escanear la carga? Claro. Miren, es verdad que no hay responsabilidad penal de personas jurídicas todavía para tráfico de drogas como sí la hay en España, pero caen presos gerentes de una persona jurídica porque no hay suficiente control. En el momento, mire, hace muchos años, con el abogado Jaime Nebot, cuando era alcalde, se constituyó un comité de seguridad ciudadana. Yo era un asesor jurídico externo gratuito porque no había recursos para pagar. Cada semana o cada 15 días nos reuníamos en el municipio, en Baja Voz, para examinar cómo estaban los operativos, cuál era la incidencia, qué es lo que estaba faltando. La ciudad era una ciudad mucho más segura, por si acaso. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reunirse, si quiere, un comité de seguridad en la alcaldía, con la policía, con las cámaras. ¿Acaso no le va a interesar a las cámaras que sus socios no sean criminalizados? ¿Qué hay que hacer? Hay que escanear la carga, puertos y aeropuertos. Como yo digo, si los traficantes se dan cuenta que en Ecuador se hace más difícil el envío de la droga, tendrán que buscar otros países. Como yo digo, para irle a quebrar el espinazo, pero Ecuador tiene que dar una respuesta en el tema grande. En el tema citadino, para aprovechar esta coyuntura, miren, habían hace unos cuantos años, en la época del Comité de Seguridad Ciudadana del alcalde Nebot, en cada gasolinera había una carpa de la policía. Hoy se van robando hasta los cajeros automáticos. No hay un control. ¿Qué le costaba la carpa? Nada. La gasolinera podía la carpa, la policía estaba allí, había un patrullero, había respuesta inmediata, había manera de que si era mayor la contingencia o la emergencia, había respuesta de otras unidades policiales y no asaltaban en las gasolineras. Había, mire, hay que dar un votado. Había un puesto de vigilancia en cada paso elevado que los hizo el municipio, con un radio. Políticas, doctor. Perdón que le interrumpa con el mayor de los respetos, doctor. Habría que retomar este tipo de políticas que en su momento dieron unos resultados que si no se cubrió el 100%, pero al menos se constituyó en una detente para la acción delincuencial por un lado. Y por otro lado hay muchas personas que incluso hablan del endurecimiento de penas. ¿Cuál es su criterio, doctor? A ver, le completo una idea. Se crearon las unidades de policía comunitaria, los UPC. Eso era la idea, fortalecer la seguridad en cada comunidad. Tiene que hacerse una auditoría para saber qué está pasando, si no están funcionando bien, tienen que funcionar mejor. Y algo importantísimo para no perder la idea, porque a veces la policía se queja de que vehículos sí tienen porque el municipio proporcionaba ayuda con una situación. En este tema de seguridad llegó un momento en que ni siquiera se compraban las unidades para no tener que invertir ese costo. Se hacía un contrato de arrendamiento de leasing, de uso nada más. Después de 3 o 4 años, la compañía le da vehículos nuevos y no gasta tanto. Y un tema importantísimo, la seguridad tiene que ser fortalecida con el trabajo de la policía a pie. 4 o 5 miembros de la policía para que no sea uno con el riesgo de debidamente armado, con radio. Eso sí produce un mecanismo de prevención general y de prevención especial. O sea, hay que retomarse una serie de ideas porque usted camine por cualquier lado de la ciudad de Hugo, no encuentra un policía, no encuentra un patrullero, un miembro de la unidad de tránsito, no encuentra a nadie. O sea, usted no tiene a quién pedirle auxilio. Y la policía citadina a pie es fundamental. En el campo tendría que hacerlo a caballo. O sea, tienen que retomarse todas esas ideas. En el tema del incremento de penas, eso es lo que llamamos derecho penal simbólico, populismo punitivo. Se cree que la gran respuesta es aumentar las penas. Pero mire, don Hugo, como dice el profesor Raúl Zaffaroni, que es juez de la Corte Interamericana, la cárcel es para los tontos,
o como dice Raúl, para los delincuentes fracasados. A ver, en el tema de drogas, ¿hay algún narco duro en la cárcel? De repente cae. Y cuando cae, lo más fácil es que se fugue. Entonces, mire, tenemos penas acumuladas que ya llegan a 40 años. Tenemos penas, asesinato, hasta 26 años. Ecuador ya no es un país que tenga penas pequeñas, violación hasta 26 años. Es casi la mitad de la vida de una persona se puede morir en la cárcel. Entonces, el tema no está. Ese el discurso, el aumento de las penas es el discurso fácil. La prevención tiene que, para la seguridad ciudadana, no tiene que buscarse en el aumento de penas, sino una mejor operatividad del primer órgano de control, que es la policía. En las carreteras, porque se dice el ejército no son funciones propias que tengan que ver con la seguridad interna, sino externa. Pero Ecuador no es un país en guerra ni en conflicto con nadie y tiene un ejército que sí tiene armamento, con un personal cuantitativamente muy alto, tanto que en este momento los operativos en Amazonía, ¿quién los hace en el tema antidrogas? El ejército ecuatoriano, porque tiene recursos. Entonces, el ejército sí debe trabajar en la línea de cooperación en la seguridad y el control citadino es propio de la policía. El control debiera ser por parte de las Fuerzas Armadas en las carreteras, el control rural. Pero yo reconozco algo. Ya no hay tantos asaltos a las unidades de transporte público. La verdad es que ya no, un tiempo eran así, un tiempo eran negocios todos los días. Es decir, ¿ahí qué se hizo? Se establecieron cámaras. Si hay mecanismos disuasivos, todo eso que se hizo para bien tiene que ser mantenido. Tiene que hacerse un examen, como digo, una auditoría rápida, violenta, y mejorar los niveles de control. Que también es muy interesante y también fue objeto de mucho análisis y controversias y opiniones divergentes. Había gente que señala de que la ciudadanía también debe de constituirse en una especie de línea de defensa para combatir la inseguridad ciudadana, y uno de esos mecanismos, decía alguien, era armar a la población. Eso tendría su situación, digamos, un tanto no del todo aconsejable. ¿Cómo mira usted esta situación? Pero es necesario que la ciudadanía fortalezca sus mecanismos de vigilancia. Primero, es bueno lo que han tenido que hacer en determinados barrios, impedir el acceso libre para que cualquiera entre y salga. Ya más o menos tienen una garita con un control, eso está bien. Se instala una pequeña alarma, de manera que si hay un intruso, algo, la alarma se enciende y los vecinos pueden ir a ayudar al lugar donde se produce este sonido de alarma. El tema de las armas es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque debemos reconocer, a ver, es o no costumbre, usted vea lo que pasa en los barrios, tal vez en los barrios ricos no vemos quién ni a qué hora se emborracha, pero en los barrios pobres sí, porque la gente hace fiesta, se farra. Imagínese usted si hay el libre porte de armas. La gente bebe en la calle, consume droga penosamente, esa es la realidad. Esto sería terrible. Imagínese a alguien borracho, armado, drogado, se produce una mortandad, una balacera. No. Armas en manos en particulares, no, salvo que cumplan con las exigencias que hay. Ahora, ¿qué pasa si alguien tiene una arma en su domicilio? Lo cual es complejo, ¿ah? Tendría que ser apreciado, porque si alguien tiene un arma en su domicilio, como hay exigencia, tiene que pertenecer a un club de tiro para que le den permiso y no hay dinero para hacer, ni para comprarse un arma a veces, pero alguien tiene un arma vieja guardada y está siendo asaltado y en esas circunstancias reacciona y mata en defensa suya o de su familia. Para mí hay un acto primero de legítima defensa. Segundo, para mí hay una excusa legal absolutoria porque es un estado de necesidad supralegal. Lo que no, eso no está en la ley, está en la necesidad del ciudadano. Yo sostengo que si alguien tiene en su domicilio guardado en su velador un arma, eso no debiera constituir delito. Si la porta, si la exhibe y no tiene un permiso, está bien, porque vivimos en una sociedad que se mueve a base de reglas, pero debiera haber
para mí, un espacio de liberalidad en el sentido de que si alguien tiene un arma guardada en su domicilio y la tiene que utilizar en un estado de necesidad supralegal que está más allá de lo que diga el código, esa persona tendría que ser exonerada de responsabilidad. Esa es una respuesta que me parece, desde el punto de vista más razonable, más racional, frente a un estado de necesidad por la inseguridad que se vive. Como siempre, son aleccionadores sus conceptos, su contribución justamente para enfrentar una problemática como esta situación de la inseguridad ciudadana y obviamente los efectos nocivos que tiene para la seguridad jurídica, porque un empresario que venga del exterior, ante estas circunstancias, obviamente voy a pensarlo 30 y 40 veces. Como usted muy bien lo señalaba, el gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, también nos pone en un país con un altísimo nivel de riesgo y eso obviamente golpea muy duro la credibilidad de un país que en verdad quiere caminar por una senda de futuro y de tranquilidad. Doctor, le agradecemos su participación y obviamente en algún momento vamos a estar nuevamente en contacto para tratar otros temas que son de fundamental importancia para el país. Muchas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Sí, y siempre a su disposición. Tengan muy buenos días. Situación, no hay más ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad que vive nuestro país. Y obviamente están las autoridades, el sistema de justicia. Es todo un tema muy complejo en donde todos, incluso también la sociedad civil, debe de aportar en positivo para solucionar estos problemas. Le agradecemos nuevamente al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Ya volvemos con más información.